Estoy loca, porque nadie podrá darme distancias, ni límites, ni futuros. Eso solo yo puedo darlos. Quiero que todos y todas se enteren que estoy loca por no encontrar lo que yo buscaba. Lo busqué debajo de las piedras, debajo de las raíces, de la médula, del aire. Y lo que encontré fue la verdad de las cosas equivocadas. Por eso estoy loca, por no poder irme con el primer paisaje y volar mezclada con el amor, el vuelo de siempre sobre mi lecho vacío, por querer mi libertad, mi amor humano, porque la aurora llegó y no la recibí aquí en mi boca. Porque aquí en mi locura no hay mañanas ni esperanzas posibles, solo ese conato de suicidio que me despierta cada madrugada. Porque tengo océanos de ternura para aquellas y aquellos a quien amo. Estoy loca porque amo a Dios y admiro a Mars. Porque salpicaron de lodo mis pupilas límpidas, mientras esta agonía de dolor siempre quiere acostarse conmigo. Sí, estoy loca de dolor, de amor, de rabia por mi impotencia, por mi resistencia de cucaracha, por los gemidos que golpean la ventana de mi alma. Mi locura, señores, es encontrarme pequeñas criaturas enterradas bajo pedazos de cartón. Como decía mi amigo Ramón, el del estanco de la esquina, estos niños cuando se levantan parecen golondrinas con muletas. Esa es mi locura, contrariar a chicos plásticos que leen vanidades. Ay, cromos, estilo. Y de remate, lo único bueno en el Heraldo es Condorito. Estoy loca, porque salpicaron de lodo mis pupilas límpidas, mientras esta agonía de dolor siempre quiere acostarse conmigo. Estoy loca porque amo a Beethoven, a Hermann Hesse, a Tchaikovsky, a Roque Dalton, a Morazán y a Valle. Estoy loca por hacer rabiar a las señoronas ignorantes cada vez que sus maridos cornudos miran sus hojas en mis tetas caídas sin sostén. Que sentaré que mi locura sienta sus bases en decir casi siempre lo que pienso. Y si a veces callo, es por no herir susceptibilidades o por consideración. ¡Qué esfuerzo, Dios mío! Estoy loca por desenmascarar a la gente su indecencia, por corruptos, ladrones, asesinos, explotadores y vendepatrias. Sobre todo, por aquellos que solo saben señalar, mas no ven el tumor que tienen en su vagina y en su próstata. Y por todas esas cosas que callo y sé, es por ello que soy Juana la Loca. Acabamos de escuchar a Juana Pavón leyendo su poema Juana la Loca, título que también tiene la obra de teatro escrita por Carlos Vélez y dirigida por Eunice Payés, que se estará presentando en el Teatro Luis Poma del 19 al 22 de septiembre de 2024. ¿Qué tal, amigos y amigas? Es un enorme placer encontrarme con ustedes nuevamente en este cuarto episodio de Vivir las Tablas. Hoy estaremos conversando con la maestra Eunice Payés, quien es docente, coreógrafo, bailarina y ahora fuertemente entrando a la dirección teatral. La maestra tiene estudios de danza contemporánea en España, Cuba, Estados Unidos. Entre los temas que la seducen para sus obras son los marginados, los olvidados y la periferia. Bienvenida, maestra, es un placer platicar con usted. Y cuéntenos, ¿cómo fue ese encuentro con Juana Pavón? ¿Quién era Juana Pavón y qué significaba esta poeta para usted? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de una mujer, de una gran poeta. Yo la conocí aquí en El Salvador, allá por los años 90, y me llamó mucho la atención lo polémica que ella era.
en su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de leer sus poemas, la escuché recitar sus poemas y me impresionaba esa forma de cómo ella leía sus poemas y cómo después en el contraste ella era precisamente Juana la Loca, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, en mi apogeo como bailarina, estaba yo produciendo mucho en la Luna Casa de Arte, Sí. que dirigía Beatriz Alcaine y que fue ahí que conocí a Juana Pavón. Entonces, estuve hablando con Carlos Vélez, que lo conozco desde mucho antes, y él me dio ese texto porque él quería que yo hiciera Juana la Loca. Entonces leí el texto, ya la había visto a ella, y entonces hablamos muchas veces con Carlos Vélez de que yo hiciera Juana la Loca. Él la iba a dirigir. Todavía no hablábamos quién me iba a dirigir. Él me dio el texto, ¿verdad? Porque él quería que yo hiciera Juana la Loca o que yo hiciera una coreografía o un montaje dedicada a Juana Pavón, porque en esa época, como le digo, que fueron después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Yo era una bailarina que andaba necia con hacer esa línea tan delgada entre el teatro y la danza. O sea, yo siempre he dicho y lo sostengo que quizás si no hubiera sido bailarina, hubiera sido actriz. Yo desde muy joven siempre estuve ligada al teatro, o sea, no, siempre los caminos me llevaron a personas que trabajaban en el teatro. De hecho, mi primer compañía se llamó Danza y Movimiento, que fue en el tiempo de la guerra, en los años 80. Entonces ahí conocí yo a un ex integrante de Sol del Río que se llama Roberto Salinas. Los demás, todos estaban en el exilio, ¿verdad? Y con él comencé yo a trabajar y yo siempre quería romper lo estético de la danza y yo estaba muy influenciada por el ballet clásico, que es tremendamente estético, de líneas muy definidas, pero también estaba estudiando danza moderna y folclore, entonces yo también tenía esos contrastes. Y yo estaba investigando cada vez esa, como le dije anteriormente, esa línea delgada entre el movimiento de la danza e invadir el espacio del teatro. Entonces, en esos momentos tuve grandes influencias. Una de mis grandes maestras, y lo va a seguir siendo, fue Pina Bausch. Claro. Entonces, cuando yo conocí a Pina Bausch, la empecé a seguir y obviamente empecé a seguir toda una línea de compañías que seguían el boom de Pina Bausch, ¿verdad? Compañías bastante posmodernas, existencialistas, de todo. O sea, entre los años 80 y 90 fue un boom de muchas cosas, igual para el teatro. Entonces, en esos momentos que yo estaba platicando con Carlos Vélez, me fascinaba. Maestra, ¿cómo concibe desde la danza el montaje de un texto teatral? Lo escrito. Yo creo que es importante que el texto le sugiera a uno. A mí me fascinó siempre esta historia de Juana la Loca cuando Carlos Vélez me dio el texto y quería que yo hiciera Juana la Loca. Pero como los caminos a veces no son como uno quiere, también yo me fui muchas veces a estudiar afuera y entonces el texto me quedó. Entonces esta idea quedó en mi cabeza, pero también hice otros espectáculos, siempre en esa línea de investigar cómo romper esa línea entre teatro, danza, e invadir el espacio y cómo ese texto me sugiere a mí qué movimiento tiene que llevar. Entonces, yo me formé en el ballet clásico, en la danza folclórica y en danza contemporánea. Pero mi formación
fuertes en la danza contemporánea. Entonces, cuando yo viajé a otros países donde la danza contemporánea ya está mucho más avanzada que en nuestro país, mucho más avanzada, también vi que habían otros coreógrafos que andaban en esta búsqueda, ¿verdad? Que yo andaba, entonces ya no me sentí tan sola. Entonces sentí que fue una gran experiencia y entonces estaba yo tratando de hacer montajes donde solo el texto me sugería, o sea, el texto me iba como dominando más y sentía yo por dónde tenía que colocar el movimiento, ¿verdad? Según los personajes, según la historia. Y en el caso de la obra, entonces, ¿quitó texto para poner movimiento? O es decir, ¿hizo esa sustitución con alguna coreografía sobre algún texto o el texto quedó tal cual lo escribió Belli? ¿O cómo fue esas decisiones? No, lo que pasa es que como yo había conocido a Juana La Loca, ¿verdad? O sea, y tenía antecedentes de cómo era ella también en Honduras, que yo también estuve bailando en Honduras con mis propias obras. Y como yo ya traía la onda de Juana La Loca, ¿verdad? Entonces, en esta dramaturgia de Carlos Vélez, sí hicimos una adaptación también, porque a veces los textos en el movimiento pueden caer en mucha repetición. Entonces habían textos que como ya se habían sugerido con el movimiento, ya no había que volverlos a hacer, pues, ¿verdad? Y también Juana le sugería el movimiento, porque Juana es de descendencia garífuna. De hecho, hay un poema de ella, ¿verdad? Negra soy, ¿verdad? De mis ancestros, o sea, y a ella le gustaba todo lo que en relación a lo percusivo, a tambores, o sea, la música popular, la que nosotros decimos fiestón, si no tiene percusión, tiene metal. Entonces, había que meter ese movimiento bastante de negra, porque ella era negra, y entonces le gustaba bailar, pero bailar cumbión, ¿verdad? A lo africano, más el texto que iba diciendo cómo era ella como persona. Ahí fui yo sacando, no, este movimiento tiene que estar siempre en ella. Y yo sentí que el casting de Angélica fue fenomenal. Claro. Porque Angélica tiene esa fisonomía, la actriz, tiene una fisonomía bastante africana, de caderas, de busto, y valió mucho que ella tiene ya varios años de estar estudiando danza contemporánea. Sí, eso le iba a preguntar, ¿cómo fue que llegó, cómo tomó esa decisión, cómo es que aparece Angélica, que es una excelente actriz, y yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella en dos obras, y a mí me pareció sumamente acertado por todo lo que nos acaba de describir Angélica, además toda la preparación que precisamente ha tenido con usted, que ya es de años, ¿no? Sí, ajá. Entonces, nos conocemos muy bien. Claro. Entonces, cuando usted tomó la decisión de hacer esta obra, es cuando aparece ella en su mente como un employment de personaje. O sea, eso es lo que la terminó de decidir o de tomar la decisión de hacerla. Correcto. Porque acuérdese que uno tiene siempre en su gaveta como creadora, como creador, los guiones que uno ha querido y no ha podido, ¿verdad? Yo también tengo otros, aparte de Juana La Loca, que no he podido llevarlo a escena. Entonces uno tiene ahí sus guiones, ¿verdad? Entonces, para mí Juana La Loca era algo que yo siempre sentí no hacerlo, pues yo, en mi apogeo como bailarina, que yo ya no bailo, yo solo doy clases y dirijo por una lección en la rodilla. Entonces, como yo ya venía
estudiando, trabajando con otros coreógrafos que me aportaron mucho en mi formación como bailarina, como directora en el extranjero. Entonces ese sueño se iba alimentando, porque algunos ya los había realizado aquí, pero ese sueño estaba. O sea, yo me siento privilegiada de haber hecho un texto de Jorgelina Cerrito que la obra se llamó Anafilaxis. Y ella fue la dramaturga, y fue hermoso porque nos metimos en un laboratorio con ella y de ahí surgió la dramaturgia para yo llevarla a una puesta en escena. Ese sueño se cumplió, pero Juana ahí estaba. Cuando yo conocí a Angélica, inmediatamente tuvimos química. No tanto por la danza, sino en lo personal, como dos seres humanos. Claro. Y yo le dije, vos tenés que hacer danza contemporánea. Yo la vi trabajando aquí en la Galera. Y ella ya estaba siendo alumna de René Lobo, del taller de René Lobo. Y entonces yo vine una vez y yo dije, dije yo, vea. Y ella empezó un proceso largo de danza contemporánea conmigo. Entonces yo sentí cómo ella se movía, la vi en otras obras, incluso la vi por ejemplo, cuando yo vine a ver Historias Prohibidas del Paraíso, Íntimas del Paraíso, perdón, yo vi la sensualidad de ella, de Lili, porque Juana era sensual, no siempre andaba en el relajo, no siempre era temperamental, no siempre era... No, ella tenía... Ay, guapo, ¿cuándo te vas conmigo? Ay. Entonces, tenía tantas cosas. Cuando la vi en Sor Juana, tenía el dramatismo, ¿verdad? Tenía esa fuerza en Sor Juana, Inés de la Cruz. Entonces ella seguía en danza conmigo. Dije, no, ella es la indicada. Ella es la indicada. Y otra cosa en común, que ella deseaba hacer un espectáculo conmigo. Y yo deseaba hacer un espectáculo con ella. La fórmula perfecta. La fórmula perfecta. Excelente. Y entonces yo dije, esta chica tiene las caderas, el pelo, los brazos, el movimiento, tenía todo. Y tenía la fuerza de Juana la Loca. Y usted en la obra tiene un coreógrafo invitado. ¿Cómo es esa mancuerna? Siendo usted maestra de danza, ¿cómo se complementa con un coreógrafo invitado? Siempre he creído que cada vez yo tengo que trabajar, investigar en cómo soltar una cosa y soltar otra. A veces uno va buscando esa línea entre buscar la colectividad de otros creadores. O sea, me gusta la colectividad. Yo siempre, en todos mis espectáculos, siempre tengo otros artistas invitados. Desde un video, desde músicos, desde plásticos. O sea, me encanta trabajar en equipo con otros creadores para mi puesta en escena. Entonces, yo siento que tenía que trabajar fuertemente en no caer en clichés, en sobreactuaciones, que es lo que yo siempre le he temido, ¿verdad? Porque si hablamos de sobreactuaciones, no solo es en el tema del teatro, también en la danza. Hay mucha sobreactuación, ¿verdad? Cuando se está bailando sin ningún lleno. Entonces, me preocupaba a mí esa situación de que ella no se volviera una alcohólica sobreactuada. Un cliché así. Un cliché, ¿verdad? De borracha. Y entonces invité a Gerardo Osorio porque hay técnicas que yo las conozco, pero también yo estaba como muy... O sea, tenía que hacer tantas cosas, pues, ¿verdad? Yo tenía que ver otras cosas. La música para mí fue un trabajo también. Entonces, yo lo invité
porque él conoce muchas técnicas que se trabaja fuera de centro, donde uno no está siempre en el centro, sino que sale de su eje y uno cae, se levanta, vuelve a caer, que son mucho como las técnicas contact, que son técnicas mucho en el piso, de caída, recuperación, de irse para adelante e irse para atrás. Como le digo, salir de su zona de confort, porque los bailarines a veces nos cuesta eso. Entonces, y técnicas están muy de moda ahorita, o sea, en Europa ya pero aquí, vean. Entonces, lo invité más que todo para trabajar en ella el fuera de centro y que ella ese movimiento lo ocupara como algo que estuviera moviéndose para que ella se olvidara de caer en repeticiones que la podían llevar a un cliché. Pero son técnicas virtuosas, porque son técnicas donde usted tiene que tener mucha formación, Claro. ¿verdad? O sea, son técnicas que si usted no tiene una formación sólida de años, puede ser peligroso. Maestra, también al inicio del podcast escuchábamos de fondo al poema de Juana Pabón, La música. Esta música está concebida, compuesta, dirigida por César Alas Y Mauro Lara, y Mauro Lara, hondureño, ¿correcto? hondureño, que fue que nos dio un gran aporte, porque no solo es hondureño, sino que conoció a Juana, ¿verdad? Juana la loca, a Juana Pabón. Cuéntenos, ¿cómo decidieron trabajar juntos? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo fue ese proceso? Fíjese que yo también voy por una línea donde los músicos me proponen. Que además es música en vivo, ¿eh? Ajá, música en vivo, donde los músicos me proponen, donde la actriz me propone, donde el técnico de luz me propone. O sea, somos una cantidad de creadores. No necesariamente yo tengo que hacer un espectáculo y decir todo lo que se tiene que hacer, porque a mí me enriquece mucho, por ejemplo, en el campo de la música, ¿verdad? Me enriquece cuando los músicos que son conocedores mucho de su rama le dan propuestas por dónde va el movimiento. Eso también es algo muy importante, porque no solo el texto sugiere, Claro. también la música sugiere. Y discutíamos qué tipo de instrumentos. César, que es el que lleva la percusión, como le dije, porque ella venía de descendencia garífuna, africana, propuso un montón de instrumentos que para mí fueron muy valiosos. Y también, no solo instrumentos africanos, también instrumentos hindúes, orientales, salvadoreños, de todo. Todo para irle dando forma a cómo las escenas se iban desarrollando, ¿verdad? Porque yo creo que un instrumento debe de sonar, porque tiene que sonar. Si no, ¿para qué va a sonar? Claro. Igual una escenografía. Si no la voy a ocupar, ¿para qué la voy a poner? Nada gratuito. Nada gratuito. Sin embargo, también jugamos mucho en la parte donde Juana sueña su pesadilla, que la marcó para toda la vida, que fue un abuso que ella tuvo. Ahí sí ocupé mi fuerte, que es la danza contemporánea, y como en otras coreografías, porque la danza contemporánea tiene una fuerza a nivel de movimiento y también es una de las ramas que más cerca ha estado al cine, al teatro, y yo me siento realizada de haber estudiado con tantos maestros mexicanos, cubanos, norteamericanos, europeos, estas técnicas que me han servido incluso para trabajar con los actores. Es un trabajo muy lindo. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando se estrenó aquí en La Galera y me pareció fantástico, me pareció todo un ensamble de creación muy acorde a la idea esa de lo terrible
de la vida de esta mujer, ¿no? Entonces, también Angélica me pareció muy bien, me puse muy contento de ver todo, de ver cómo Angélica ha evolucionado tanto en el teatro y en la danza, de ver el espectáculo, que usted ya tenía tiempo de estar ahí trabajando, y la música, puesta en escena, la utilería. Es decir, definitivamente, amigos oyentes, no se puede perder este espectáculo. Y para ir cerrando, maestra, ¿qué nos tiene preparados para un futuro y ojalá muy próximo? ¿Qué otro espectáculo? ¿Qué podemos esperar? Yo creo que ahorita, Juana la Loca, he escuchado tantas cosas, ¿verdad? La gente se ha acercado a los músicos, a la actriz, a mi persona, al dramaturgo. Y entonces voy yo como haciendo una reelaboración de todo, ¿verdad? Y espero el próximo año seguir esta línea y trabajando en cómo unir una cosa con la otra. Porque yo a estas alturas, yo no sé si soy de danza o soy de teatro, ya no lo sé, de verdad. Pero como a veces todo se etiqueta, yo me siento una artista escénica, ¿verdad? O sea, yo me considero una persona que está trabajando, investigando por ser cada día escénica, donde yo pueda trabajar con todas las artes que me sean posibles. Cada espectáculo yo fui mejorando, limpiando, cada vez dejando esto, tomando lo otro. Puede ser que yo haga un espectáculo, como se lo dije anteriormente, donde quizás ya solo sugiera, porque también ha de ser hermoso hacer algo donde le sugiera a la gente y la gente pueda crear su propio lenguaje de ellos. Eso es como un sueño, ¿no? No que mi lenguaje, sino que como que ellos vayan redescubriéndose el espectador y decir, eso es mi lenguaje, eso es, no sé, pero... Quiere ser una provocadora creativa. Sí. Creatividades. Sí, lo que pasa es que a veces no digo esas palabras porque tampoco me puedo poner camisas que yo creo que todavía tengo que respetar mucho. O sea, yo respeto mucho a la directora y a los directores de teatro. Yo he aprendido muchísimo. Yo soy muy agradecida del teatro. Me encanta verlos discutir, me encantan lo que hablan, me nutren. Me encanta el mundo del teatro y también siento que muchos de los directores cada vez también han ido evolucionando. Tanto las directoras como los directores. Entonces creo que se ha ido enriqueciendo la producción salvadoreña. ¿Ve? Excelente. Muchísimas gracias, maestra. Ha sido un enorme placer tenerla con nosotros. Recuerde usted, amigo, que nos puede encontrar en redes sociales como @Grupo Tablas en Instagram. En Facebook nos puede buscar como Grupo Tablas Teatro and Films. Y en TikTok como @Grupo Tablas. También puede buscar nuestra página web grupotablasteatro.com. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted. De verdad que ha sido un enorme placer hablar con usted también, ¿verdad? Porque nos conocemos en las tablas. Claro que sí. Muchísimas gracias y esperamos seguir creciendo y seguir produciendo. A pesar de las circunstancias, nosotros somos bastante resistentes, tenemos resistencia. Exactamente. Y usted, amigo y amiga, ya sabe, Teatro Luis Poma del 19 al 22 de septiembre del 2024.